¿Empezamos? Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos como siempre. Y quiero deciros que hoy es un día un poco especial por una serie de razones. Primero, nos visita el autor del libro que hemos leído, Irse a Madrid y otra columna en esta ocasión, escrito por Manuel Javois, que lo tenemos aquí al lado. Bienvenido. Muchas gracias. Espero que hayas tenido buen viaje. Mucho, muy bien. Pues nada, estupendo. Hasta mi tío Gallardón en medio del viaje, imagínate. Ah, mira. Después también, no es el mismo sitio, siempre nos reunimos en una sala de la biblioteca, más pequeñita, como más acogedora, pero vamos a conectar con nuestros compañeros de Ciudad Real, que ya se leyeron el libro hace ya tiempo. De hecho, el coordinador del Club de Lectura de Ciudad Real fue el que dijo de comprar ese libro. Normalmente, no sé si lo sabe Manuel, hay 4 campus en la Universidad de Castilla-La Mancha, la UCLM, Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Albacete. Entonces, cada uno de los coordinadores elegimos un libro. Y yo ese año elegí Wilt, de Tom Sharp, que no sé si lo has leído. Y mi compañero Rodrigo luego nos explicará por qué escogió ese libro y cómo te descubrió. ¿Vale, Rodrigo? Hola Albacete, hola Javois. También es importante porque hoy es el primer libro de este curso académico 2014-2015. Y bueno, también estrenamos todas nuestras camisetas del Club de Lectura, con nuestro logo, que lo tenemos aquí, diseñado por una artista local de aquí, bueno, de Albacete. ¿Qué deciros más? El té de hoy, que es importante, es de chocolate y caramelo, y hay otro por ahí, un té verde. Y como siempre tenemos buenas reposeras, en este caso ha sido Cortes, la que ha hecho el brownie de chocolate, y unas pastas por ahí que ha traído otra compañera, que eso también es importante. Decir de este autor, pues que intenté conectar con él en febrero, a través de, lo llamé por teléfono, correo electrónico desde febrero, después hemos estado todo el tiempo, en verano también contactamos y por fin en septiembre ha podido venir. Estaba muy liado, decía que alguna vez tenía que decir no y dejarlo porque se mete, yo creo que nos pasa casi todo, que nos metemos en muchos líos y después llega un momento que tienes que frenar un poco y ya está. Entonces hoy, bueno, lo tenemos aquí, hemos tenido yo creo esa suerte y voy a presentarlo. Vamos a ver. Manuel Javois Sueiro nació en San Censo, en Pontevedra, en el 78. Es periodista y escritor. A finales del 98 inició su relación con el periodismo como corresponsal en su localidad del Diario de Pontevedra. De entonces se ha caracterizado por un estilo irónico, un tanto despegado de la realidad política y en el que en alguna ocasión ha citado como referente a Arcadi Espada, periodista del País, o Manuel Carré. En 2003 ganó el 24 Premio Nacional de Periodismo Julio Camba. En 2008 el Premio de Periodismo José Manuel Porquet. Decir que en 2008 apareció su primera novela, A Estación Violenta, escrita en gallego. En 2011 publicó el libro que hemos leído, Irse a Madrid y otra columna, que como sabéis es una recopilación de artículos publicados en el Diario de Pontevedra, El Progreso y la revista digital Frontera D. Y además un libro recibido con buenas críticas. Durante su carrera profesional ha colaborado con los periódicos El Progreso, de Luns a Benre o la revista de humor Retranca. Retranca tiene muchas, ¿eh? Actualmente colabora con el diario El Mundo, el Diario de Pontevedra, la cadena de Radio Onda Cero y con el magazine cultural digital Got Down. En abril de 2012 publicó un breve ensayo de carácter autobiográfico, que es el librito sobre fútbol, Grupo Salvaje. Es decir, que es madridista. Hoy juega el Madrid, ¿te lo pierde el partido? Sí, pero bueno, no pasa nada. Madrid, a principio de temporada puedo dejarlo solos. Ya se lo contamos por WhatsApp. Bueno, madridista, de los pies a la cabeza. Aquí hay algún que otro madridista también, que además cuando han leído el libro pues han sentido identificados, ¿a que sí, Ángel? Mucho. Y bueno, pues es el libro y ya después también hablaremos un poco de él. Decir también que en 2013 escribió otro librito que es este, Manu. Manu es un libro personal en el que relata la experiencia de ser padre desde el momento de la concepción hasta el parto y los primeros pasos del niño, en un tono a veces divertido y sentimental, otro desmitificador. Javois reflexiona sobre el amor, la amistad y el periodismo. A mí me ha gustado una cosa que dice de él la escritora Elvira Lindo, que la conocemos sobre todo por Manolito Gafotas, ¿no? Dice, a quien escribe en los periódicos no le queda otra que mantenerse joven.
Dice, joven significa tener siempre algo de aspirante a columnista serio, tener capacidad de asombro, no acabar de casarse con nadie, ver el mundo con alegría y creer que en la próxima limpia de colaboradores tú serás el primero que salga por esa puerta. Entonces, estoy de acuerdo con Elvira Lindo. Damos paso ya, sin más preámbulo, a que nos cuente cómo engendraste ese libro y por qué te dio por reunir todos los artículos y más. Pues nada, tienes la palabra. Vale, bueno, pues muchas gracias por la presentación, es un placer estar aquí. No he podido estar antes porque mi agenda es una agencia desértica, no es que tenga grandes compromisos, pero sí que es verdad que el periódico pues me obliga a estar un poco atento de un día para otro. Y muchas veces he hecho planes y he planificado y he dicho este día voy a Albacete, por ejemplo, y a lo mejor el día anterior me dicen tienes que irte a León porque han matado a la presidenta del PP de León y de repente quedo mal con todo el mundo. Por eso he ido un poco intentando que el día fuese fijo para que finalmente podamos estar juntos hoy. Gracias por tener este libro tan gastado. Es maravilloso para un escritor que las tapas la playa y todo, estén gastadas. Sí. Eso quiere decir que ha pasado por muchas manos, quiere decir que ha transmitido sus olores por muchísimos lectores y normalmente te dan alguno para leer y ves que casi ni se ha abierto, ¿no? Y que esté así gastado, pues quiere decir que ha pasado por muchos ojos y también me da muchísima alegría. La historia de este libro es la historia de una supervivencia de un medio, el mío, que está amenazado, no de extinción, pero sí por una transición bastante grave y en la que muchos lo vamos a pasar mal. Yo trabajaba en un periódico local, que era el Diario de Pontevedra. Empecé a colaborar en una revista, que es la revista Frontera D, que sigue, por cierto, en pie y con reportajes cada vez más valiosos. Y en Frontera D pues me llegó un blog en el que me dijeron que más o menos me desatara o mostrase una cara un poco más diferente a la que yo podía mostrar en un periódico. No es que yo, que el Diario de Pontevedra, me desatase poco, porque al ser un periódico pequeño y más o menos de un alcance limitado, sí que hacía algunas columnas que la gente me preguntaba por la calle que cómo seguía yo allí escribiendo y no me habían echado. Pero en este blog, que ya desde el título de Frontera D, que era Si no fuese tan puta, que es un verso de Jaime Gil de Biedma, es decir, hasta los tacos tienen una procedencia así como un poco pedante, ¿no? Como una forma de justificar un poco el título tan altisonante. Sí que abordaba una obra un poco más disparatada y que no puede etiquetarse como periodismo, desde luego, pero sí como una actividad más o menos bloguera. Bien, lo que hice fue coger mi vida, coger también un poco el pasado de mi vida, la década quizás entre los 20 y los 30, un poco más alocada, y convertirla en artículos que yo iba viendo que tenían éxito porque partían de una premisa fundamental, que era la de humillarme a mí mismo, ¿no? A la gente le encanta que tú quedes muy mal, pues que tengas un gatillazo, que te duermas en la playa, borracho, es decir, este tipo de cosas a la gente le satisface porque dicen, bueno, pues le está pasando a él, no me está pasando a mí, y nos estamos riendo todos del protagonista. A raíz de ese tipo de artículos, lo que conseguí para mí mismo fue hacerlo con un estilo que yo todavía no había probado, ¿no? Una página de un periódico sea el Diario de Pontevedra o sea El Mundo, sigue siendo papel, sigue teniendo un componente aristocrático y hay ciertos giros, ciertas fórmulas y sobre todo ciertas historias que no consigues echarlas para afuera, ¿no? Porque hay una tradición de papel muy larga, porque al final pues hay cosas que te lo impiden. Sin embargo, Internet en ese sentido, para mucha gente, incluido para mí, ha significado como abrir unas puertas, ¿no? Como estar pastando en un sitio cerrado y de repente que te abran una compuerta y salgas por el prado y de repente te comportes a veces de forma un tanto estrafalaria y otras veces dando rienda suelta a un estilo que de otro modo no tendrías. Lo digo porque Irsa Madrid se constituye de muchísimas cosas. Hay columnas meramente periodísticas que yo he escrito en el diario pues, acerca de campañas electorales y demás. Pero quizás las columnas por las que más me preguntan, por las columnas que más éxito han tenido, han sido esos artículos que son casi mini relatos de Frontera D. Y son sujetos de acción, es decir, a mí cuando este libro, y yo no me lo esperaba, empezó a tener mucha crítica, empezó a tener cierto vuelo en medios y demás, lo cual para mí fue una sorpresa, porque al fin y al cabo yo era un redactor de un periódico muy pequeñito. Muchas de las críticas, aún siendo favorables y celebrando un poco el libro, decían que efectivamente yo mentía o que yo utilizaba la ficción para contar estas cosas, ¿no? Lo cual me servía a mí para justificarlo delante de mis padres y decirles, mira, esto es mentira, no os preocupéis.
pero realmente si algo hice fue contener incluso en algunos momentos la ficción. Por ejemplo, hay un relato por aquí en el que yo hablo, me llevan a una cárcel a hablar a unos presos y bueno, pues estamos en una entrevista y yo cuento que tenía miedo de encontrarme con un preso al que yo había contribuido a meter en la cárcel. Bueno, pues había sido por videoconferencia, es decir, esta es la segunda videoconferencia que hago, pero fuera de la audiencia provincial, porque la primera había sido de la audiencia y yo estaba testificando y tenía al otro hombre al otro lado gritándome, como queriendo venir a por mí, pero claro, él estaba en Canarias y yo estaba en Pontevedra. Es decir, bueno, hay detalles en los que incluso no quise tampoco meterme mucho, pues porque al fin y al cabo cuando escribes de ti mismo no haces otra cosa que escribir de los demás, es decir, escribir de la gente que te rodea y siempre acabas manchando o contaminando. En esa época, que fue yo creo que el año 2008-2009, yo empecé a escribir con todo, es decir, también sin bastante vergüenza, ¿no? Al final nunca consigues escribir del todo porque si no, pues en fin, el otro día hablaba yo con un escritor muy reputado y le preguntaba por sus memorias, bueno, se puede decir, Raúl del Pozo, y le decía, tú tienes que escribir unas memorias de todo lo que te ha pasado, y me dice, eso solo lo puedo hacer una vez muerto o cuando se mueran los demás, ¿no? Porque realmente escribir de ti mismo es escribir de lo que te rodea y escribir a tumba abierta es procurarte una cantidad de enemigos tremenda y traicionar muchísimas lealtades. El ejercicio que hice yo fue un equilibrio un poco, a veces funesto, ¿no? Pero en fin, al fin y al cabo, como el que salía mal parado era yo, me permitía que saliese también de vez en cuando mal parados los demás. La intención última, por lo tanto, era conseguir adquirir en el periódico un cierto nivel escribiendo de asuntos nacionales, no solamente locales, porque cuando tú quieres escribir en otro medio, quieres dar un salto, y esto es injusto además, tu labor de reportero o tu labor de cronista de las pequeñas cosas, que es un territorio en el que yo estoy muy cómodo, no te lo advierten, no te lo ven en un periódico como El País o como El Mundo. Yo no le puedo llevar un reportaje maravilloso que hice sobre el alcantarillado de Pontevedra porque me preguntan a mí qué me interesa, pero si le das una selección de artículos en los que tú hablas de Gardón o de Rajoy o de José Luis Rodríguez Zapatero, pues te dicen, ah, mira, pues esto podría tener cabida en el periódico, ¿no? Que fue la causa también por la que yo entré en el mundo como columnista, porque yo al columnismo me he dedicado, pero por vicio, no me lo habían pagado nunca hasta ahora. Yo en el diario Pontevedra era un redactor, ¿no? Se me ocurre reunir todas las columnas y se me ocurre hacer un libro porque creía que podía tener una unidad temática todo esto, ¿no? Aunque parezca imprevisible el mezclar a Fraga con churras y con amigos personales y con esta historia que cuento del licor café y los cuernos famosos que le puse a mi mujer con ella misma, pues pensé que podía tener una cierta unidad, sobre todo estilística. Es decir, yo creo que este libro, si algún pequeño mérito tiene, es que lo empiezas a leer y de cualquier cosa que te esté hablando, pues más o menos utilizo el mismo tono, o más o menos el mismo estilo, ¿no? De hecho, entre el editor y yo, pues tuvimos nuestras discusiones para ver dónde cargábamos más, y en la columna política, que era un poco mi preferida, o en la historia personal de mi vida y de mis vacaciones y mis cosas, que era la que él prefería, ¿no? Contacto con el editor a raíz de una experiencia traumática. Yo me divorcié ese año con muy buen rollo, es decir, yo quiero mucho a mi ex, pero bueno, te estás separando y quieres llenar ese vacío de alguna forma y decidí pues atender básicamente a mi trabajo y empezar a buscar una vida un poco fuera también de la ciudad, fuera de Pontevedra y tratar de hacer un libro. Los vagos, porque claro, estos son libros de vagos. Claro, a mí dicen, esta es tu obra. Eran mis obras completas. No, claro, es tremendamente. Yo escribo mucho, pero escribo mucho de un día para otro y estoy aún pendiente de unas correcciones en una columna, que estoy ahí con el móvil cuando a las 9 le volveré a escribir. Es decir, ese ritmo sí yo lo tengo. Pero lo tengo porque a las 9:30, 9 tengo que mandarla con una sí o sí, si no me echan. Entonces la hago. Y el libro, claro, oye, tengo no sé para el 30 de junio. Y yo, bueno, pues ya el 21 me pongo a escribirla como los exámenes, ¿no? Entonces no te da, tienes que entregar estas cosas. Y voy a decir que el vago normalmente pues coge sus trocitos y los junta y dice, ¿hasta dónde llegamos? Pues mira, llegamos hasta la 200, pues fantástico, ¿no? Es una recopilación de artículos, de historias que decidí sacar con Pepitas, porque a mí me enamoró otro libro de Pepitas que si no lo habéis leído os lo recomiendo fervientemente, que es Los diarios de Iñaki Uriarte, que es un autor que no ha escrito nunca, es decir, de los que llevan escrito toda la vida, pero no ha salido nunca con su obra por ahí, y ahora se ha destapado en el año 2011 con un primer ejemplar de diarios que son alucinantes.
Ese libro me insistió una amiga en que lo leyese. Oye, te voy a mandar un libro para que lo leas, y yo le decía que no, que estaba un poco cansado, que pasase y tal. Y al final me lo mandó y me encantó la edición. El libro es fascinante, pero la edición me gustó mucho. Y sobre todo este tipo de libros es difícil de publicar porque son recopilaciones de artículos por periodísticos. Es decir, este libro a mi juicio ha tenido mucho éxito y ha vendido 3.000 ejemplares, ¿no? Pero claro, para un tipo de libro así, a mí me dice la gente, oye, te leo, te he visto críticas en todos los periódicos y revistas, estarás viviendo de este libro a todo trapo. Yo, bueno, 3.000 pavos al año, vamos tirando. Pero es un formato un poco peculiar, que no es un formato además muy español donde más o menos triunfa pues o bien la novela o bien el ensayo. Ni siquiera tampoco hay una tradición larga de reportajes de no ficción como puede haber, por ejemplo, en Francia o en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues es quizás el que más quiero. Hay una columna que al final fue bastante profética, que es la que da título a esto, que es Irse a Madrid, en el que yo me reía un poco de la gente que en Pontevedra me venía diciendo desde hace 10 años que tú lo que tienes que hacer para triunfar en esta vida, no este rollo años 60, ¿no? Como cuando pintabas un cuadro y tú no tienes que irte corriendo al Gijón a enseñarlo y tal. Y al final, pues mira, el karma me la devolvió bien, ¿no? Y sobre este libro poco más que contar. No sé si... Bueno, es el que habéis leído, ¿no? Vosotros. Sí. Es el... Pues este tampoco os costaría, este lo podemos leer ahora. Un momentito, salgo a fumar y luego seguimos hablando de este. Ya digo que es el libro que más cariño tengo porque además refleja la transición de mi trabajo entre el año 2007 y 2008, en el que no sabía casi ni puntuar. Yo empecé muy jovencito a escribir en periódicos, empecé con 19-20 años y soy autodidacta, es decir, mi proceso de aprendizaje como periodista ha sido a la luz de todo el mundo, porque el periódico pues era un periódico muy pequeño, pero llevaba una cooperativa. Luego lo compró una empresa seria y lo reforzó bastante y se pareció un poco más a un periódico. Pero cuando yo llegué, pues aquello era una cosa de toma 50.000 pesetas, lléname 2 páginas. Y yo le decía, pero si no sé aún escribir, no da igual. Claro, entonces al día siguiente sus titulares, ahora yo tengo que quemarlos o tengo que hacer algo con esa hemeroteca, porque yo aprendí a ojos de la gente. Es decir, es como si tú no sabes jugar al fútbol y a cabo de 10 años pues sabes golpear un balón, pero delante de 10 años en el Bernabéu, delante de todo el mundo mirando, diciendo, joder. Y llegado a este punto, que fue este libro, fue cuando emprendí una mayor lectura de los demás y del trabajo de los demás, que es como tú aprendes, porque esto es como andar en bicicleta, o sea, tienes que pedalear y caerte 1000 veces, ¿no? Y justo cuando coincidió, pues eso, 2009, 2008, yo creo que el artículo más antiguo de este libro es de 2009. Yo aquí me reconozco, yo llevo escribiendo 15 años y me reconozco en los últimos 6, es decir, antes me leo y es una voz completamente desconocida. De hecho, hablas de una novela que es Estación Violenta y está descatalogada, y siempre llamo cada semana para ver si sigue descatalogada y que a nadie se le ocurra volver a publicarla, porque era un artefacto estilístico en el que yo pretendía no sé lo que, es decir, una mezcla de Valle Inclán y Scott Fitzgerald, pasado por un curso tremendo, ¿no? Y es una cosa que no me gusta nada. Al trabajar en un periódico y estar acostumbrado a que tu trabajo a los 2 días esté caducado, más o menos tienes la tentación siempre de estar corrigiéndote y estar cambiando cosas y estar prendiendo fuego a las hojas, porque esto ya, como sabes, siempre envuelve el pescado del día anterior y es para lo que estamos, ¿no? Ahora con Internet estamos un poquito más esclavizados, porque cualquier búsqueda o cualquier cosa que te quieran coger, antes tienes que estar en un periódico y revisar unos tomos así de gigantes para ver qué habías escrito, pero ahora con Internet estás continuamente viendo y tal. Y por eso le concedo a este libro una importancia para mí trascendental, que es leerlo y más o menos, si no, bajar la cabeza avergonzado. Hay muchísimas cosas, me pongo a corregir ahora mismo y lo corrijo todo, de arriba abajo, pero... Es decir, voy con dignidad, no paso las páginas sin miedo. Si fuese otro seguramente lo tendría boca abajo, incapaz de mirarle a la cara siquiera, pero está mal decirlo, pero sí que es verdad que a mí me gusta este libro, me gusta más que estos otros 2, que son un poquito más... Lo dices, sí. Descuidados. Los otros 2. Pero aquí es decir, es el formato en el que me eduqué, que es el formato de la columna periodística, el formato del reportaje, de la crónica y de escribir como si mañana ya no valiese para nada, ¿no? Luego al final te lo recopilan y se queda aquí. Pero realmente, si algo bueno tiene el periodismo, es que escribes de una forma más libre, porque dices, esto lo van a leer mañana y pasado mañana ya se van a olvidar. Y es así como mejor se escribe, porque tú cuando escribes un libro empiezas a corregirlo y te pasan galeradas y te pasan tal hasta que consigues, cuando lo estropeaste del todo ya, dices, ahora ya está para empezar. Pero la escritura esta primitiva, que sobre todo es la escritura con prisa,
Este libro es una recopilación y luego yo le he echado una lectura o dos, pero todo lo original que fue está escrito en una hora y media, es decir, tienes una hora de cierre, tú vuelves de un meeting y tienes que entregar la página en esa hora. Cambia muchísimo cuando tienes que escribir con muchísima prisa porque tu intención primera es llenar el folio. Es decir, yo he trabajado, esto está horrible decirlo, pero yo he trabajado con gente de la sección de deportes que le enviaban una crónica, un acta, ¿no? de árbitro de un partido regional preferente con sus alineaciones y tal, y él tenía como 12 huequitos para llenar esos partidos y los que lo veía haciendo así, como diciendo rápido que llene todo lo blanco, haciendo así como, ¿no? Y al día siguiente veías tal como para error. Porque si lo veía la correctora decía aquí hay un blanco, pero si lo veía ya lleno decía pasa. Entonces era como rellenar, ¿no? Claro, el objetivo principal siempre es rellenar la maqueta y luego tratar de rellenarla pues con un poco más de gracia, de color o de lo que sea. En ese sentido siempre he tenido el privilegio de que se me ha encargado lo anecdótico. Bueno, privilegio también me ven un poco ese lado frívolo, ¿no? Dicen, a este no lo mandes pensar porque a lo mejor no está desaguisado, mejor que cuente lo que ve y que haga 4 chistes, ¿no? Y en esa escritura así frivolona y demás me desempeño bastante bien. Y bueno, nada más, yo creo que ya... Pues muy bien. Pues nada, todo vuestro. Seguro que tenéis preguntas para ir a hacer. A ver, José Ángel. Empezamos por ti. No, a mí el libro me ha gustado mucho, porque yo he hablado con tal y bueno... Porque yo empecé a leer muy pronto periódicos cuando estuve estudiando en Murcia. A los 18 años que entré a la universidad empecé a leer El País y la verdad es que siempre lo primero que leía era la última columna del País. Banque Montalbán, estaba Villar, Manuel Vicent. Entonces yo creo que la columna tiene la dificultad y la grandeza de que es muy difícil que te guste o que cuenten una historia en tan poco tiempo, espacio. Pero sin embargo es como una especie de planteamiento de nudo y desenlace, es decir, que te tiene que gustar, porque es como un lugar un poco privilegiado, ¿no? Porque yo creo que la gente que lo digo siempre lo empezamos por el final. Y entonces yo te he reconocido en esta gente que es tan buena, porque yo creo que está escrito con soltura y el ponerte mal yo creo que es como decía Miguel Miura cuando iba a estrenar que se hacía el cojo para que lo perdonasen, un poco lo que te decía. Y entonces el ponerte mal yo creo que ya te daban hecho, dice bueno, si no me van a poner nada bien como escribo, por lo menos que vean que también he penado. Hay una tradición que afortunadamente se está rompiendo ya en España y es que la columna antes era un lugar muy sagrado desde el que la gente opinaba con mucha trascendencia, ¿no? Como si en plan voy a escribir yo un artículo que mañana se va a ir el presidente del gobierno a Francia, ¿no? En plan como con una gran intención de influencia y demás, que esos columnistas antiguos que tenían mucho más poder porque efectivamente antes había muchos menos medios de comunicación, entonces lo que eran tratados pues como verdaderas eminencias, ¿no? Y eso al final se agarrota en la escritura y también se agarrota en los temas a tratar, ¿no? Sigue habiendo columnas que hacen que pensar. Pero influencia tiene la información. Es decir, si alguien va a tirar un gobierno es alguien que va a publicar una exclusiva sobre corrupción o sobre lo que sea, pero tu opinión ya no es como en los años 70 que era muy influyente o en los años 80 que tú opinabas una cosa y dicen, oye, ha opinado este tío, vamos a parar esta ley o algo así, ¿no? Es decir, no, eso no tiene sentido. Y a mí me gusta la columna como formato porque es como un depósito de oxígeno, es decir, los periódicos suelen venir muy cargados, hay mucha noticia. Y efectivamente hay gente, por ejemplo, ahora hablábamos de Millás o incluso de Vicent. Manuel Rivas, que se desconectan un poquito deliberadamente de la actualidad. Y si se conectan es, pero con un lenguaje mucho más reposado, con ingenio, con bastante más aire, ¿no? El periódico, si te fijas, no da tregua. Es decir, es boom, boom, boom desde la página 2. Y cuando tú ves de repente una firma, una media tribuna, un tal, la coges con más entusiasmo, diciendo ahora que me cuentan, o empezar efectivamente por el final para empezar con aire en los pulmones y luego no ahogarte, ¿no? Porque realmente es un constante goteo de información y demás. Y es verdad que últimamente a la opinión quizás se le ha dado demasiada trascendencia o demasiado valor cuando realmente pues quizás no lo tenga. Y un periódico se sostiene por lo que publica, por las noticias que dan, no por las opiniones de los que tienen que decir algo, ¿no? Que en eso también hay mucho ya en la televisión y en la radio y en los bares. Es decir, tú vas a un bar y hay tíos que te van a decir lo mismo que te lo ha dicho el tío del periódico, ¿no? sin prácticamente la mínima discrepancia. Pero cuando se consigue hacerlo con el estilo... Elvira Lindo decía
que ella salía a la columna, a su tribuna, bueno, no es una columna, son varias, la del domingo, ¿no? La famosa página que tiene ella, y decía que para ella eso era un escenario, en el que ella salía ante un público a hacer su número, ¿no? Hacerlo bien, con su nudo, con su desenlace, pero que salía un poco pues a coger al lector y tenerlo desde la primera línea hasta el final, porque no es fácil, normalmente... como decía en la película de Billy Wilder, ¿no? Nadie llega al segundo párrafo, ¿no? Cítame al examiner en la primera, porque el segundo y las informaciones realmente, sobre todo cuando son generales, la noticia de mañana va a ser la división de Gallardo. Bueno, pues la gente va a leer el primer párrafo y poco más, salvo algún análisis de alguna eminencia o algún tío del PP que diga alguna cosa fuera de lo común, o de repente alguien se ponga a bromear o a hacer coña con eso, que es un poco lo que me gusta hacer a mí. Yo no escribo Mañana de Gallardón porque ella escribí directamente de Dios, la vine haciendo en el tren, y escribí sobre lo de Hawking y demás, bueno, pero si no, sí lo haría, ¿no? Cogería la dimisión de Gallardón y haría pues alguna chanza o alguna cosa así. Una de las columnas que tú dices es que la gente tiene un referente, entonces mira la columna, o la lees o no la lees, ya sabiendo... Porque el autor yo creo que te indica mucho y lees siempre la de un autor y no lees nunca la de otro autor. Sí, te haces un nicho. Con el tiempo te vas haciendo, cuesta trabajo, y sobre todo lo que tienes que tener muchísimo cuidado y al hacer opinión más es a tener una cierta coherencia interior. Es decir, yo evidentemente no pienso lo mismo que pensaba cuando tenía 20 años, pero lo que no puedo hacer es el próximo año pensar lo contrario de lo que pensé hoy. Sobre todo cuando a lo mejor, imagínate que cambio de medio y me adapto a la línea editorial de ese medio. Entonces ahí sí que la gente ya no te toma en serio. Tú puedes tener tus coñas, tus bromas, puedes bromear con el otro, pero cuando te van dando bandazos, es decir, yo sé que no soy ningún referente intelectual para nadie, no es en plan, voy a ver qué dice este, que sí, que le sigo, ¿no? Yo sé que no lo soy ni lo pretendo, y si algún día convenzo a alguien, pues tendré que llamarlo por teléfono para decirle que todo esto era una broma, ¿no? Oye, mira que no, estaba haciendo el tonto, joder, tú, ¿sabes? No aspiro a eso, pero sí que es verdad que hay voces muy autorizadas. Es decir, una columna de Fernando Savater, por ejemplo, a mí tiene autoridad y el umbral maduro, el umbral cuando opinaba de cosas serias y lo hacía, pues sí, con humor, con estilo y tal, pero bueno, decía cosas, era importante. A mí me decía Pedro J, cuando hablábamos alguna vez de umbral, esto de que es solo estilo y no sé qué, ¿no? Y él decía, no, es que eso le enfadaba muchísimo. Umbral estaba diciendo cosas continuamente. Otra cosa es que las dices es bonito, pero por decirlas bonito no vas a dejar de decirlas, ¿no? A veces tendemos un poco a eso, ¿no? Como este está escribiendo maravillosamente, ¿de qué bien escribe? Ya lo que digas igual. No, yo es que quiero decir algo y lo digo escribiendo bien. A ver si ahora para decir algo tengo que escribir mal deliberadamente, con muchos sufijos en mente y un lenguaje muy críptico, en plan, para que veáis que yo entiendo de esto, ¿no? Si escribes alegre, como escribía él, si escribes colorido y si escribes incluso lírico, no quiere decir que no estés contando cosas, tú estás contando cosas igual, solo que a tu manera, que es una manera más bonita. Pero lo bonito desprestigia a veces el asunto. José Ángel no te lo va a decir, pero él escribía en un periódico, Diario AB, que era un diario digital, y yo recuerdo, sobre todo, era una columna, un artículo, sí, era para era súper divertido. Pues te daban una... Sí. Y... Si lo puedes leer, a ver si yo te lo paso y tal, porque pero lo difícil era muy que es, divertido. porque ahí sí que las palabras las cuentas, que te decían, entonces meter eso... Sí. Tiene el encanto de la concisión y luego crea un género porque es como más sincopado, que es lo que yo he visto aquí, que yo lo que hago es... que utilizas las elipsis y es como descargas eléctricas que te obligan a ver. Y... Yo doy por hecho una cosa que a mi madre le enfada muchísimo, y es que doy por hecho que la gente se ha leído el periódico. Es decir, entonces empieza a contar el respetado de Sarkozy. Entonces el tío dice que Sarkozy, ¿qué? ¿Sabes? Y pues está en la página 20. Es decir, sí, entro, como se dice, in media res, ¿no? Es decir, ya con un poco más que nada, primero por eso, porque la columna es muy cortita y está muy ajustada, y si te pones primero a explicarle de qué va la noticia y luego quieres hacer tu opinión o tal, pues no te queda espacio. Y eso sí que lo hago, suelo hacerlo, claro. Mi madre, pues que va a leerme a mí, compra el periódico para leerme a mí, no se entera de nada. Bueno, Rafa tenía una opinión muy personal que me habló hace un par de días del libro. Cuéntame, a ver qué dice. Yo cuando veo el título, que lo primero que ves es un libro para el título, columna periodística, no sé de qué era esto, ¿no? Pero a mí, cuando empecé a meterme en los artículos, digo, no. Aquí es lo que está contando las partes de su vida. Yo creo que aquí está claro. Hay una parte periodística y la parte que es la columna periodística y la tuya personal. Y eso es lo que creo que le da al libro esa capacidad de ser un libro
y que haga el salto de la columna a lo que es no de hacer una novela, pero tú puedes leerlo como lo leo todas las noches y estaba el salto que una novela a empezar otro. Pues la novela es lo que es interesante. Aparte, bueno, aparte del humor, la originalidad que tienes para comunicar los temas, las expresiones que tienes para ser una columna políticamente incorrectas, que a mí me encanta pues, cómo se escribe, como cuando está Francesc Meani, pues cómo salen los sí, pues yo creo que eso es muy original, ¿no? Yo eso no lo ves, ¿no? Eso no lo ves, ¿no? Hay muchas cosas que nunca las he leído y creo que tiene una frescura pues que merece la pena. Y ya te digo, yo he pensado y he contrastado opiniones con otros que decían, no, esto se lo inventan. Digo, no, yo creo que no se lo inventan. Habrá cosas que sí. Creo que has confirmado que muchísimo de Yo lo que creo que no escribes se inventa nada. está dentro de lo que tú has vivido y has sentido. Creo que es una forma, es la forma que tiene de transmitirlo. Cuando uno siente y vive las cosas, no es lo mismo con el que se lo inventa. El que se lo inventa se nota. Y el que está mostrando su vida, aunque la novela es otra cosa distinta. Y creo que el valor de este libro, aunque tú intentes, no es tan válido como para no, al contrario, es un libro para tenerlo, para leerlo y para disfrutarlo. Y yo creo que ese es lo que A mí me dijeron que cuando me... No, perdón, sí. No, yo iba a decir que a mí me da un poco igual si te lo inventas o no. Ah, no, bueno. Hombre, yo defiendo que si está escrito con honestidad y con autenticidad, que haya pasado o no, pues ¿quién va a ir a comprobarlo? ¿No? Es decir, Ana Karenina es verdad o es mentira. Pues es mentira, pero ¿qué más te da? Si probablemente haya habido una mujer igual, y haya, ¿no? Es decir, en ese sentido sí. Bueno, es una... Ya te digo que familiarmente me interesa pero sí es verdad que ha pasado. Y yo, el lector no, pero yo lo noto porque a mí me cuesta mucho imaginar. A mí me piden mucha novela, ¿no? Y, oye, ¿cuándo te pones una novela? ¿Cuándo escribes una novela? Y realmente a mí me cuesta mucho trabajo el ensamblaje de la ficción, la trama narrativa y todo eso. Y sin embargo, pues esto lo escribí en poquísimo tiempo porque era recordar simplemente lo de mi último año y me gusta mucho la escritura memorialística, ¿no? Aunque evidentemente la escritura memorialística de los 31 a la edad que tengo ahora, que son 36, no es la misma que de los 19 a los 26, que puede ser esto, ¿no? Pues que está lleno de historias así y las que me he tenido que dejar para no nos metan en la cárcel, pero tenía ese tipo de vida. Es decir, era un periodista cuando te vas a vivir tan pronto fuera de casa, con 19, 20 años y demás, y eres el primero que se emancipa de tus amigos, pues al final tu casa acaba siendo un piso franco, acaba yendo y viniendo todo el mundo, y al fin y al cabo rozarse con la vida implica también eso, ¿no? A mí yo a veces la gente me dice, joder, no escribiste nunca, no volviste a escribir nada tan gracioso como lo de Canelillas, como tal, y es que ya no me rozo con ese tipo de vida, o ya no tengo primero se vive, luego se escribe, ¿no? Esa es una de las cosas que tenían los de la generación perdida, ¿no? Y cuando se encerraban a escribir, les faltaba ya hacían ficción, pero cuando haces ficción sobre todo de la buena, te alimentas de lo que tienes alrededor, de cómo es esta gente, coges de esto, vives situaciones, todo eso es lo que forma parte de tu sedimento de escritor. Es decir, es imposible que desde los 15 estés en una habitación rodeado de libros y te pongas a escribir una novela. Tú tienes que rozarte o involucrarte continuamente en tu vida, en la de los demás y en fin, no al nivel de James Ellroy, ¿no? Que en fin, pero sí de una forma bastante constante y aquí hay bastante de eso en una ciudad. Claro, la gente se asustaba y decía, joder, es que tampoco era Jim Morrison, ¿no? Es decir, son resacas, son botellones, son cosas que se hacían con eso. Madre la tuviste que asustar con el libro, ¿eh? Sí, ¿no? al hilo de eso tiene una pregunta, sí. Bueno, me ha gustado mucho, ¿no? El libro y lo pasa muy bien. Pero mi pregunta es, ¿cómo te puedes meter tantos fregados con los jóvenes que eres? Porque no, te han metido ahí un montón de fregados. Tengo una capacidad magnética para acabar con este tipo de cosas. Ahora, al final, me venía repasando un poco el artículo y me quedé medio dormido. Y al final me dieron un toque para bajarme, si no hubiera acabado en Alicante. Sí, tengo esa cierta... No sé, hay gente que tiene propensión a cagarla, ¿no? Pues va un poco por ahí. Es decir, soy bastante torpe y sobre todo... soy bastante, iba a decir, desestructurado en la vida normal, ¿no? Es decir, no tengo mucha... Disciplina. Sí, ¿no? Y aparte pues hay gente que atrae catástrofes. Yo de momento las estoy atrayendo de forma divertida. El otro día escribí un artículo en la revista GQ de los últimos que podrían tener cabida en irse a Madrid, ¿no? Y es que, y lo cuento porque está publicado, o sea, si no lo contaría ni de coña. Pero llegué a mi casa, yo en GQ tengo un articulito al mes, ¿no? En la revista.
y llegué y no sabía ya dónde publicar ese artículo y dije, en El Mundo no lo puedo publicar porque me echan y en Frontera ya no tengo el blog, entonces dije, bueno, voy a metérselo a GQ. Y llegué a casa con mi chica y llegamos pues los dos bastante borrachos a las 5 o 6 de la mañana. Tenemos una canguro cuando salimos para quedarse con el niño y esta canguro es una mujer muy cariñosa, muy amable y tal, que tiene como 75, 80 años, una cosa así. Y que adora a los niños y demás. Bueno, pues esta mujer se quedó durmiendo en una habitación del fondo y nosotros nos fuimos para la nuestra. Bueno, pues mi mujer se acabó de arreglar y se fue para... Bueno, se acabó de desarreglar y se fue para... Y se a ver si vais a pensar que es como la vieja loca de Psicosis, ¿no? Se desmaquilló, para ponerse así en la cama. Y yo hice lo mismo, pero no sé, pues estaba tan borracho que en vez de irme a la habitación fui a ella. Y yo allí me desvestí en la alfombra y en calzoncillos me quise meter en cama. Claro, me sacó, a la mujer la desperté y me sacó una manta de hostias, yo estaba completamente borracho, yo solo gritaba la luz, porque no sabía qué estaba pasando. Y luego en un flash comprendí lo que estaba pasando y me fui corriendo por el pasillo hasta meterme en cama. Al día siguiente no me acordaba de nada. Y yo me metí en cama, me dormí. Y entonces al mediodía estaba, pues lo típico, acabas de comer y tal, y estaba leyendo y me noté en la cara como que me habían pegado. Entonces dije, oye, ¿ya me pegaron por la noche en algún lado o algo? Porque no me acuerdo, no. Y entonces me vino como un flash todo este asunto. Bien, le tuve que convencer a mi pobre mujer que llamase ella, porque dije, si llamo yo por pedirle perdón va a pensar que seguimos ahí como el rollo, en plan, no le ha dicho nada a su mujer, pues llámala tú, en plan, que esto fue una locura y tal. Digo, mala suerte por todo este desastre, buena suerte en que la mujer haya tenido 75 años. O sea, tiene 17 años y con razón, además, estoy en el calabozo, mi mujer no me cree, porque dice, tú estás loco, tú te fuiste a... O sea, claro, ese tipo de desgracia, pero con final feliz, que cualquier día no lo tiene, porque evidentemente yo soy el padre de una chica de 16 años que está de canguro y se viene el tío allí a meterse en cama después de salir de marcha. O sea, mi excusa era perfectamente tal y comprensible porque, evidentemente, pues está bien explicado, ¿no? No hay ninguna... Yo a veces la miraba a mi mujer y decía, no hay ningún atisbo de bruja. Somos todos... No, ¿sabes? Y ella me decía, menos mal que se despertó que empezó a pegar, porque a lo mejor te das cuenta, te quedas a dormir allí, te vas a las 11 de la mañana. Pues esta historia, por ejemplo, funciona muy bien pues como artículo y funcionaría muy bien como artículo de esto porque hay muchos parecidos, pero realmente estás ahí un poco al filo, ¿no? El día que me veáis en el calabozo, pues pensad que no fue mi torpeza, no es que yo sea malo. O sea que el del piso en el cajón está bien, ¿verdad? Sí. ¿Eso era verdad? Sí. Ah, yo me lo he creído todo, ¿eh? Todo. No, eso sí. Yo sabía que era verdad. Ciudad Real, ¿queréis hacer alguna pregunta? No te han oído, creo. Rodrigo, ¿alguna pregunta por ahí? Hola. Pues Hola. estaba pensando a ver, porque ya algunas de las cosas ya has comentado, porque quería preguntar si te ibas a animar a escribir ficción y ya has dicho que te cuesta un poco, ¿no? Sí, me cuesta, pero estoy en ello. Estoy en ello, es una frase que digo desde hace muchísimos años. Cuando gané un premio en Logroño con Manu, me entrevistó la agencia EFE y la periodista me dijo, bueno, ¿estás como un proyecto de ficción? La típica pregunta, ¿no? Y entonces yo dije, sí, estoy escribiendo algo, pero siempre digo que estoy escribiendo algo hasta desde hace 10 años, entonces va a parecer que voy a publicar una obra de 35.000 páginas que va a ser revolucionaria. Bueno, pues al día siguiente el tipo salió como en serio, que estaba preparando una obra de 35.000 páginas y demás. Se me quedó un revuelo ¿qué estás diciendo? ¿Que vas a publicar una cosa? No, lleva 15 años con un proyecto literario que no... Por lo que decías tú de la retranca por no haberlo pillado. Estoy con un par de cosas, o sea, de la que saldrá una. Y escribiendo un poco al trantrán. Ahora tengo un proyecto sólido, fijo ya, que es para el próximo año y es un libro de no ficción. Y es un libro que ya va a ser un poco más gordo, si Dios quiere. Y eso saldrá después del verano, pero no es novela todavía. Y la novela pues seguirá haciendo... Lo utilizo un poco como divertimento, es decir, como para distraerme, ¿no? Porque realmente a mí soy muy periodístico y este libro de hecho también va a ser periodístico, va a ser un poco más en clave ensayo y tal,
pero sí que es verdad que a mí me relaja mucho escribir ficción. Lo que pasa es que nunca me lleva a ninguna parte. Debo tener como 200 inicios. No sé si juntarlos, mis 200 mejores inicios y publicar un tocho de 600 páginas, pero tengo inicios que me gustan mucho, pero luego los estropeo. Por eso paro y vuelvo como tú. ¿Alguna idea? Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, yo quería primero felicitarle. Bueno, yo me llamo Gonzalo y también soy de Pontevedra. Y entonces te empecé a leer, la verdad, cuando empezabas en el diario de Pontevedra, en la última página, y estabas... La verdad es que, o sea, lo que estabas comentando de que tu comienzo fue muy silvestre y luego te has ido medio puliendo, se nota, se nota bastante. Pero una de las cosas que te quería preguntar un poco es algo que comentaste al principio muy brevemente sobre el futuro del periodismo, porque es una cosa que a mí me preocupa. A mí me gusta mucho leer, pero una de las cosas que veo es que últimamente, desde hace unos años, por desgracia debo reconocerlo, no leo, o sea, no compro un periódico, los leo todos en la versión digital y punto. Y quería un poco preguntarte qué es lo que tú veías, digamos, en el futuro. O sea, has dicho que es un futuro duro, pero ¿cómo ves digamos, a 10 años vista, los periódicos, digamos, el hecho de que haya un periódico, como una página web, como una combinación de algo que se pueda comprar impreso y que aparezca en algún tipo de ordenador, alguna cosa de ese estilo? Es un poco por curiosidad, porque como tú estás muy metido en el mundillo y más o menos te ganas la vida en base a eso, pues quería tener un poco una idea de por dónde veías tú los tiros. Sin más. Yo creo que la gente se está acostumbrando ahora a leer a la carta. Es decir, ese viejo formato del proyecto intelectual que suponía tener un periódico debajo del brazo. El hombre que iba con el ABC sabíamos un poco más o menos a qué mundo pertenecía, y el hombre que llevaba el país más o menos también, evidentemente con aristas y con transversalidades, no es a tiro fijo, no tienes por qué llevar el país o llevar el ABC y ser de tal forma. Pero eso se está perdiendo mucho porque la gente, gracias a Internet, está cogiendo lo que le conviene de cada casa. Es decir, pues a mí me gustan las crónicas del Real Madrid que hace el ABC, ¿no? Que tiene un tío además estupendo escribiendo que se llama Hughes. Pues linkas eso, pinchas ahí, las lees. Y a mí me gusta el Internacional lo que está haciendo, por ejemplo, pues yo que sé, Salem Meghri en Israel, en Palestina, que es del mundo. Es decir, vas haciendo tu propio periódico, tu propia carta, ¿no? Vas persiguiendo quizás más firmas que cabecera, ¿no? Y realmente el desprestigio de las cabeceras es grande, en algunos casos bastante merecido, ¿no? Porque se ha metido mucho la pata y demás. Empresarialmente se ha metido la pata en el momento en que tú has ofrecido todo esto gratis, alimentado quizás por la vanidad de tener 10 millones de clics o 11 millones de lectores, que es una cifra brutal, pero que luego no te estaba dando ningún crédito, o sea, ningún rédito, no estabas ganando absolutamente nada. Todo eso ahora quieres meterlo otra vez en el redil de que la gente pague, aunque sea casi simbólicamente, porque 10 millones de personas si clican y te van a pagar 10 céntimos, pues te haces de oro. Pero es que no pasan ni por eso ya. Es decir, hace poco pues se decía lo de WhatsApp, que se iban a cobrar €1 al año, y la gente le decía, me descoloca la economía, ¿sabes? Me acaba de romper los ahorros. Cuando tú te acostumbras a lo gratis, esa moda ya no va a pasar nunca. Es decir, ya no se va a poner de moda de repente pagar 20 euros por lo que no pagabas nada. Y en ese caso es bastante complicado. Yo creo que todo va a pasar por cómo se reformule el concepto de la publicidad en la web. Es decir, porque todo ese público, evidentemente, tienes que rentabilizarlo de alguna forma. Hay un espejismo, y es que dentro de esa millonada de audiencia que tú tienes, hay una cantidad enorme de gente que no iba al kiosco nunca y que no compraba jamás un periódico, y que porque tiene 17, 16, 15, 14 o 13 años. Es decir, muchísimas veces en las noticias más vistas de los periódicos generalistas está Justin Bieber porque se ha comprado una guitarra. Bueno, ese lector a ti no te va a dar dinero nunca. O sea, no le puedes poner un anuncio de coches, ni de seguros, él no te va a comprar nada. Tú antes, cuando ibas a un kiosco y pagabas €1 o X pesetas por un ejemplar del diario El Mundo, había mucha publicidad porque era gente que se pagabas €1,20 cada día comprando un periódico, quiere decir que tú tienes más o menos un dinero que te puede interesar ver un coche, que te puede interesar ver algún anuncio en el que tú puedas comprar, que de eso se alimenta la publicidad. Porque si yo le voy a poner una publicidad a esta gente, es decir, que yo entiendo todo eso, entiendo que el acceso del periódico a todo tipo de gente es lo mejor que ha podido pasar ahora, y que esa gente se vaya. Es decir, yo con 13 años tampoco es que visitase la sección de economía.
Es decir, pues visitaba las secciones que me interesaban, que en el periódico generalista eran pocas. Ahora en la web hay muchísimas más. Y es una forma de irlos atrapando y de irlos también educando en la lectura y de pasarse los artículos por WhatsApp, por Twitter, por Facebook. Es decir, hay una circulación grandísima de información. La gente lee periódicos más que nunca. Y también las noticias políticas, también los escándalos que pueda haber en la Casa Blanca. Eso también circula entre otro público. La clave va a estar en rentabilizarlo. Para que la cabecera sobreviva va a tener que reunir a esa gente en torno a sí, en torno sobre todo a un proyecto ideológico, una comunidad ideológica, no ortodoxa, es decir, no de una forma en plan que somos una secta, pero sí que haya un vertebrado, un pensamiento común, ¿no? Es decir, que no se den bandazos. Yo creo que, por ejemplo, ahora el País parece que está dando algunos bandazos. El Mundo siempre ha sido un periódico bastante pirata, es decir, ahora esto, ahora lo otro. No que quede bandazos, pero sí que es verdad que tampoco tiene una línea excesivamente consistente, ¿no? Dependía mucho a veces de personalismos o de quizás, pues, de cómo estuviesen los afectos con el gobierno o con la oposición. Bueno, como está ocurriendo ahora mismo con la ABC, por ejemplo, y su relación con el gobierno. El periódico necesita independizarse de eso y de verse a sí mismo y a sus lectores. Y eso es complicadísimo, sobre todo en estos tiempos de precariedad. Porque cuando estás ahogado con la economía, cualquier mano que tengas fuera y a la que te puedas agarrar te vale de algo. Y si vemos a cualquier periódico ahora en España, incluido también el mío, pues estamos con una deuda grandísima, algunos dependientes de bancos, otros dependientes de publicidad institucional. Sí, en 10 años imagino que se aclarará. Yo creo lo que dice Pedro J, que está siempre hablando de la edad de oro, es verdad. Pero a lo mejor la edad de oro llega en 40 años, es decir, a lo mejor se ha tragado ya varias generaciones. Ahora mismo salir de una facultad de periodismo es como salir de... En fin, es complicado. No sé, para no tener ni idea ya me he extendido de cojones. ¿Qué es más difícil, hablar de fútbol o de política? Es muchísimo más difícil hablar de fútbol. Yo siempre digo que puedo estar toda la semana pidiendo un golpe de estado desde mi columna y llegar el domingo y decir que Cristiano es mejor que Messi y tener a gente en la puerta de casa con Antonio. No, el fútbol en tanto que pasión, porque es una pasión y en muchos casos, incluido el mío, es una pasión bastante irracional, pues despierta muchísimas más sensibilidades. O sea, a la gente le sienta fatal pues que tengas esta opinión, que la hagas pública, y además es el gran debate nacional el fútbol, es decir, se habla muchísimo más de fútbol que de política, desgraciadamente, pero sí, es bastante más complicado. Yo, de hecho, a mí me gusta mucho, pero cada vez más me ciño al partido y estas cosas, porque como te metas en algún otro jaleo, no es que tengas miedo al lector ni nada de eso, pues que muchas veces yo en el fútbol cambio mucho de opinión. Lo que estaba diciendo antes de la coherencia interna de un columnista, yo en mi trabajo más o menos de articulista de opinión, de las páginas de opinión no, pero en fútbol a lo mejor soy el típico forofo que si alguien hace un partidazo le quiero subir el sueldo y a la semana siguiente si no, pues venderlo. No a ese extremo, porque tampoco te toman en serio, pero yo de fútbol escribo como madridista, no como periodista. Me gusta, yo me he medido muchísimo. Hace 2 años, la comparación de hace 2 años hasta aquí ya es bastante ostensible. No soy ya, me contengo mucho más y soy bastante más racional escribiendo. Porque al fin y al cabo tampoco quieres ver a un tío que esté escribiendo como si estuviese escribiendo encima de la barra del bar. Yo los artículos de hace 2 años los escribía encima de la barra del bar y pidiendo apuntes a la parroquia y claro, que son unas cosas muy viscerales. Y ahora yo creo que escribo mejor porque escribo con más distancia. Me cuesta cuando se trata del Madrid, pero merece la pena porque leerte al día siguiente, tú escribes en caliente después de una goleada y leerte al día siguiente da un poquito de pudor. Y esas cosas las llevo fatal porque estás todo el día en el periódico. Llegas a cualquier bar y están diciendo no, esto no estaba escrito en caliente. ¿Qué vas a decir mañana de que han quitado a Casillas y a Gallardo? No escribo mañana, no voy a hablar de eso. Pero de Gallardo sí, ¿no? No, de Gallardo tampoco porque no llegaba a tiempo, me ha pillado en medio del audio. Y mañana hablo de la entrevista que publicó El Mundo con Stephen Hawking y sus teorías, bueno, pues sobre la creación del universo, la existencia de Dios. Mañana escribo una columna. Joder. Van a salir ganas cuando me vea un monóculo con un libro así muy gordo, porque no, como le
quitas la foto y la firma de este tío... De que... Aquí somos muy de Joaquín en Albacete. Sí. No, pero la verdad es que es curioso el mundo del artículo. Es interesante. Somos muy de Joaquín. De Fulvio, ¿no? Menos de Gise. Empecé a escribir un poco sin aspiraciones. Claro, estoy aquí hablando de no tener trascendencia y demás, y mañana refuto a Dios, o sea... sí, me empecé a meter, es que es muy curioso el mundo del artículo, porque tú escribes 2 líneas y vas así con un tono un poco de chanza y de repente cuando te das cuenta llevas la mirada y dices tú, hostia, pero me está saliendo aquí una... Mira, yo tengo una cosa frase seria tuya que me encanta, dice, escribir es una manera fácil de perderse y perder a los demás. Uno se pone a escribir una frase, luego otra y al final acaba despeñado en algún barranco. Sí, mañana. La verdad. Pero eso que has comentado del tono de broma o de la no trascendencia de los artículos, yo por lo menos, bueno, yo de lo que hay en el libro, yo veo que hay varios... Bueno, a mí me encanta también cuando titulas que se me olvida y luego hablar de otra cosa totalmente distinta. A la tarde en la ópera y hablamos de toro, ¿sí? de Valdano y Frigo y hablamos de... Pero yo creo que incluso los que son de actualidad no caducan, porque yo he visto aquí varios, bueno, yo he contado algunos que me han gustado mucho, pues el de Ángel Cristo, por ejemplo. Sí. Da igual que sea Ángel Cristo, porque el tema del artículo, bueno, pues es en los medios, la soledad en fin. Luego, por ejemplo, el del monstruo bueno, el asesino... de Amstetten, sí, pues igual, yo creo que son temas, pues el miedo, la soledad o el suicidio, ¿no? Aunque sean cuestiones puntuales, yo creo que no caducan. Eso es lo ideal, coger algo de la actualidad y a partir de ahí diseñar o escribir algo que pueda valer para Amstetten o para el chaval aquel que mató a gente en el instituto Columbine, ¿no? Aquellos dos. No siempre, claro, es que es un ejercicio diario. A veces sí consigues dar con la tecla y demás, pero para este libro evidentemente hay muchos de esos que yo creo, el editor cree que pueden leerse dentro de 5 o 10 años, ¿no? Porque había otros que eran, Aznar ayer dijo que, y al final son declaraciones y no te enteras. Pero trato de hacer lo que se dice de la anécdota categoría, ¿no? Depende también de la anécdota, pero si consigues tener una buena categoría, pues la anécdota puede merecer la pena para poder explayar otras teorías, ¿no? Y que puedan ser aplicadas en otros casos y demás. Pero bueno, me refiero cuando a la trascendencia, me refiero que no se trata, que no pretendo imponer, ni pretendo tampoco, es decir, pretendo esbozar mi opinión y a lo mejor lo ideal en este tipo de artículos es hacer pensar, ¿no? Que alguien pues debata o alguien diga, no, yo creo que esto no es así y demás. Pero bueno, como el poema de Borges, ¿no? Que los demás tengan la razón. Y además es que yo soy demasiado joven para tener este tipo de tribunas, ¿no? Yo se lo reconozco, no tengo ni las lecturas, ni la vida, ni la experiencia de la mayoría de mis lectores. Entonces, con esa, que no es humildad, porque tampoco no soy de los humildes, ¿no? De la humildad de aquel Barcelona, de la famosa guerra civil con Mourinho, no es que sea humildad, es simplemente realismo. Si yo de repente me voy al folio diciendo esto se van a enterar y tienes al otro lado a catedráticos de no sé qué y tú dándoles lecciones, pues este tío pues si no acabó el instituto de milagro, ¿sabes? No tengo esa legitimidad que puedo... Yo tengo la legitimidad de la escritura, es decir, que más o menos me desenvuelvo bien y por eso pues trato de primero agarrar al lector, tenerlo conmigo para que vaya leyendo sin dificultad y sin conceptos farragosos, y luego si tengo alguna idea original o si tengo algún concepto un poco claro y demás, pues deslizarlo, pero deslizarlo de una forma que no sea esto es así. Es decir, yo la columna de mañana, por ejemplo, no digo Dios no existe porque me sale a mí de los... ¿Sabes? No, digo más o menos, digo mi creencia o aplico un poco lo que pienso y lo voy contando, pero también con la esperanza de que haya alguien que diga, bueno, pues esto se puede debatir, se puede discutir, se puede hablar, es decir, poner un tema en la mesa, a lo mejor una mesa en que hay 2 personas y esas 2 personas son mis padres porque son los únicos que lo han leído, pero por lo menos que ellos tengan un tema de conversación. Contabas en una entrevista que jugaba con los clics, ¿no? Sí, eso sí. Y hacía una gacetilla que le vendía a sus padres. Cuéntanos, que a mí eso me No, que sí, cuando empecé, o sea, con el periodismo, yo jugaba en casa con unos clics y hacía unas ligas que yo era muy pequeñito, no sé, debía tener con 26 años, 27 años.
Entonces después de esas ligas yo me hacía una lista de máximos goleadores y demás, y entonces lo grapaba y hacía como 2 periódicos, o un periódico diario y tal, y se lo pasaba a mis padres pues en el pasillo, como si fuese un kiosco. Es decir, yo era yo era el que hacía la liga, el que escribía de la liga, el que montaba el kiosco, y luego el que cogía y vendía, creaba lo que luego muchos periodistas hacen, ¿no? Crear la realidad de ellos para luego escribir de ella, ¿no? En esa manipulación gigantesca de pruebas, más o menos. Y sí, iba por ahí. Y mi abuelo fue marinero profesional, o sea, un pescador de pulpos y demás, pero luego era corresponsal histórico de su pueblo, que es el mío, Sansenso, y por eso no cobraba. Él hacía pues las notas, y aparte era un periodismo local muy gracioso, porque venía alguien a veranear y él lo contaba en el periódico. Hoy ha llegado a veranear el doctor no sé quién, como llama su mujer y tal y cual, ¿no? Y eso es maravilloso, es un periodismo ultra local, ¿no? Y hoy la señora tal ha tenido un problema en la tienda, no sé qué, y tal. Y eso lo hacía gratis. Bueno, pues yo heredé lo que él hacía gratis, porque el mar no lo domino, ni tengo ya mucha esperanza, me gusta, pero no al nivel que le gusta a él. Y sí que heredé un poco ese tipo de periodismo, ¿no? que la verdad es que he hecho bastante menos. Para columniar está muy bien y es muy divertido. Y la verdad es que como en el periodismo local no hay historia, es decir, hay cosas magníficas. Y no sé, teníamos nosotros un director histórico que se llama Pedro Rivas en el diario, que lo conocerás, a Pedro Rivas, del diario de Pontevedra, y que tenía unos titulares tremendos. O sea, sí me suena, sí. Recuerdo cuando hubo una manifestación en Santiago de los estudiantes por el horario de cierre de los bares, que titulaba la primera página del diario de Pontevedra "A nova revolución dos mandiños", que era una cosa bastante... Sí, era muy bueno, sí. Él había hecho el titular histórico de a 5 columnas, el fin del mundo no será mañana. Digo, con una portada de abajo decía, según una adivina pro brasileña, esta noticias que te manda F para rellenar así cosas. O la de Carrillo y Suárez también había sido muy comentada. También a 5 columnas en la portada, de Pontevedra, y así en grande: Carrillo y Suárez detenidos por narcotráfico. Y abajo ponía José Carrillo y Luis Suárez vecinos de era absolutamente espectacular. Mira, acabas de comentar ahora una cosa que me llama también mucho la atención en tus columnas, y acabas de decir que te gustan mucho las columnas locales y que te gustaría que a través de ellas llegara algo más general. Yo personalmente leyéndolas, la impresión que me dio todo el tiempo que leí el libro fue exactamente ese, ¿no? Y luego que tus columnas, siendo muy muy locales, porque reconozco, claro, mucho las calles de las que hablas, los sitios de los que hablas, porque tal vez que soy de allí, claro, pues entonces además de eso me llamó la atención lo mucho que se puede generalizar un sitio tan pequeño como es Pontevedra. Y luego eso también me fijé en una necrológica que hiciste, la que le dedicaste a Dopazo, no sé si te das cuenta, el pintor, porque es que ese chico que claro, como es Pontevedra, lo conocí y fui con él a la escuela. Y entonces la verdad es que me llamó mucho la atención cómo clavaste su personalidad y cómo era la persona y todo eso, y me gustó bueno, es algo que me ha llamado mucho la atención, que he visto en pocas columnas la capacidad que tienes de generalizar a base de algo tan local. Y sí que es algo, o sea, desde luego, si lo buscabas, desde mi punto de vista, lo has logrado por completo con tus columnas, porque se te nota, sí, se ve. Es algo bastante impresionante, la verdad. Es entrenamiento, son muchos años allí. Que al final estás en una ciudad tan pequeña que ya no sabes ni qué escribir, entonces empiezas ya como a sacarle punta a todo y a tener una mirada como con rayos ultravioletas, ¿no? Y ver una cosa que los demás están viendo en tal, y tú, como ya llevas 15 años allí, sacar algo de repente. Es decir, yo por eso, yo creo que me fui en el momento justo, porque ya no tenía ni dónde salir, iba a empezar a inventarlo todo y se iba a acabar allí mi reputación, porque lo había ya bueno, nunca se acaba de escribir del todo, pero sí que es verdad que lo escribí mucho y muy a gusto de todo eso, y es verdad también que el hecho de que fuese Pontevedra no implicaba nada negativo, porque Torrente en los Gozos era, no los Gozos era, la de Castroforte del Baralla, ¿no? Era Pontevedra, y hizo una novela de 600 páginas. Es decir, no tienes
Pero además se dan situaciones muy curiosas que a lo mejor en Madrid, por ejemplo, no encuentras, ¿no? Primero, tiras de cualquier cosa para hacer periodismo local. Es decir, esto de las tres fuentes, vete tú a preguntar por las casas tres fuentes, ¿sabes? Te escuchas una palabra y ahí para adentro, ¿sabes? No hay tampoco ese rigor, porque tampoco la noticia es de tanto calado. Y tenía un amigo mío, tenía un amigo también que era árbitro, y era el encargado de hacer las crónicas de los partidos de regional, el amigo este de mi amigo, ¿no? Y entonces era tremendo, ¿no? El ejercicio que tenía que hacer, porque él acababa de arbitrar el partido. Yo tenía muchos amigos árbitros, ¿no? Jueces de línea, de regional y demás, y ese es un mundo también por explorar. Un día tengo que hacer algo al respecto, porque es tremendo. Sí. Y este chico, un día, un follón de cuidado en el campo y demás, se tuvo que refugiar en la caseta del árbitro, todo el mundo tirándole cosas porque había pitado no sé qué. Entonces empezó su crónica, que era para el diario de no sé qué, yo no sé si era el diario de la región de Orense, empezó pues Alondras, tal, no sé qué, la ficha, y empezaba su crónica: desastroso arbitraje en el Castañar. Es maravilloso, lleno de ratijo. Pues es verdad, ¿no? Primero soy periodista y es verdad que hoy no estoy. Desastroso arbitraje en el Castañar. Y luego este otro que contaba lo de la grada en incidencias, que era donde se metían cuando tú ves las señalaciones, incidencias y demás. Y incidencias contaban lo de Alcampo. Era un periodista del Faro de Vigo, creo, que tenía muchísima tierra, el delegado de La Voz de Galicia, no sé por qué razón. Y dice: incidencias, al partido acudió el alcalde del municipio y también el delegado de La Voz de Galicia, y acompañado por una mujer que no era su esposa. Y estas cosas es un depositario magnífico, un colega mío que se llama Juan Tallón, que es escritor, y tiene anécdotas de estas por miles. Y estas dos me las contó él y son maravillosas. Porque trabajo también muchos años en la región de Orense, y yo mi defecto que tengo es mala memoria. Luego cuando me pongo a escribir me van saliendo cosas y voy recordando. Pero por ejemplo, si necesito decirlas ahora, seguro que no las encuentro o me salen después. Y este chico tiene una memoria prodigiosa. Y tiene de anécdotas del rural. Por ejemplo, contaba que era portero de su equipo y entonces estaba en el poste, y el portero del equipo contrario pues estaba en el poste también, pero iba a su novia y morreaba con ella. Y entonces él le decía: joder, le decía a la novia: vete tú también y tal. ¡Ostras, cuando los otros atacaban, la novia iba y se enredaba con él. Pero la misma novia para los dos porteros. Bueno, Luis Antonio, una cosa. Hola. Sí. Veo que la mayor parte de los opinadores se les ve muy claro el partido, vamos, de qué pie cojean, e incluso casi se puede decir que son que son casi del partido, vamos, de su partido, ¿no? En cambio, contigo es todo lo contrario, ¿no? A ti vamos, veo que eres bastante independiente, no solo independiente, sino que incluso das palos a todos. Vamos, hace una semana. ¿Cómo? Desaprensivo. No solo independiente, sino desaprensivo. Pues vamos, la semana pasada, a raíz de la dimisión de Ana Botella, pues hiciste una semblanza de ella feroz, buenísima, pero feroz, ¿no? Y que yo recuerde, hace un año, 2 años, tuviste un problema con alguien del PSOE de Madrid que creo que no sé, que le pareció muy mal un artículo tuyo y lo dijo en público, además, ¿no? Entonces, ¿no? Que me parece muy bonito el hecho de que no te cases con nadie, precisamente, ¿no? Bueno, es decir, tengo mis ideas y de hecho leyendo los artículos siempre pues si defiendes ciertas cosas y yo qué sé, pues das con un patrón más o menos ideológico, pero sí que de partido no, porque primero lo considero imprescindible. Ir a escribir sin tener que decir primero quién soy, de dónde vengo y a quién pertenezco, porque realmente no perteneces a nadie. Sí es verdad que sobre todo para las tertulias y demás se busca un equilibrio, ¿no? de gente, y por eso tampoco tengo yo mucho sitio, ni lo pretendo, ¿no? Pero hay cuotas, en la televisión y en la radio hay cuotas, es decir, si tú vas por aquí, tú tienes que ir por aquí, es decir, que ese juego es un poco servil y es bastante...
no sé, no me gusta, por lo menos soy demasiado joven como para entrar en él y espero serlo siempre, incluso con 70 años joven como para entrar en él, porque es bastante complicado y a mí me costaría mucho. A mí me cuesta, una de las cosas que más me ha perjudicado de haberme venido a Madrid es el encontronazo, amable incluso, pero con gente de la que tengo que escribir. Eso me ha servido también para tener más información y escribir con más tino, con más puntería, porque en Pontevedra era insostenible estar escribiendo en Madrid continuamente, como si yo estuviese por ahí pasando por el Congreso cuando estaba en la playa, por ejemplo. Pero también es verdad que con alguna gente al final acabas teniendo afecto, ¿no? O acabas teniendo una relación de amistad. Es decir, al final lo que resulta de esto es la injusticia, ¿no? Es decir, que al final lo que consigues es ser más cicatero en los elogios, por vergüenza, ¿no? Es decir, la gente, tienes una relación de amistad con alguien, con un diputado, por ejemplo, evidentemente no andáis metidos en un armario como para que nadie se esconda, sino pues es natural y hay una conversación fluida y pertenecéis a la misma generación. Pero luego a la hora de escribir, si algo hace bien él, te cuesta escribir que ha hecho algo bien, porque todas las miradas van a decir, mira, claro, es a mí. Es decir, a mí me ocurre, tengo demasiada vergüenza como para decirlo. Evidentemente tampoco te vas a meterle de hostias sin ton ni son, ¿no? Pero el contacto hay que estar bastante curtido. Yo llevo solamente un año y lo acuso todavía. Hay gente de mi oficio que evidentemente pues está hoy comiendo con un señor y lo despide, va a su periódico y le pide la dimisión de él. Bueno, pues es un periodista de verdad, ¿no? Y el otro, si al día siguiente le coge el teléfono, también es un político de verdad. Es decir, esto es el juego, ¿no? En nuestra relación personal, más o menos, hombre, si sois amigos íntimos es difícil que pidas tu dimisión, porque al final, pues... Pero sí que es verdad que hay una relación más fluida y todo eso se entiende. A mí eso me está, de momento, costando un poco, gracias a Dios, tampoco tengo relaciones personales, creo que con nadie, por lo menos con muy poquita gente de la que tengo que escribir. Pero eso sí que puede llegar a coartar un poco tu independencia, por lo menos que sin querer tú te autocensures, pero te autocensures para bien, es decir, para decir, pues no voy a decir nada de esto porque va, yo qué sé, va a parecer esto que nos estamos aquí bailando el agua. Respecto a la política y a escribir de eso, siempre he tirado más contra el poder, detente quien lo detente. Es decir, ahora toca el PP y antes tocó Zapatero. La etapa de Zapatero me tocó más en el día de Pontevedra, pero considero que si hay un motivo que dar caña siempre va a ser a la gente que está tomando las decisiones cuando las toma mal, porque al fin y al cabo si la oposición se equivoca, pues no suele tener efecto en la vida de los ciudadanos, ¿no? Y si se equivoca el gobierno, o si tú crees que se equivoca el gobierno, que no quiere decir que lo crean tus lectores, es un poco diferente. Por eso a lo mejor en esta época estoy cargando un poco más con lo del Partido Popular. La Cuna de Botella me salió un poco, luego la leí y realmente debería tener más humor de lo que sí, pretendía hacerla. Pero sí que luego leyéndola parece que es como una gran bofetada y tampoco... Pero fíjate, siendo la gran bofetada que era, no se mosqueó, o bueno, claro que no se mosquearía, pero vamos, que no se me mandó a la Guardia Civil y aquel diputado del PSOE que le había hecho una columna, a mi juicio, bonita y desde luego nada peyorativa y nada que ver con la de Botella, pero ni de lejos, se lo tomó a la tremenda y montó un pollo allí que vamos, que tuve que una semana aguantándolo. Pero por eso no sabes, y como no sabes, pues no te vas a poner a escribir en plan pensando este le va a sentar mal o este le va a sentar bien, tú escribes, tiras para adelante y ya está. Siempre es más lucido escribir en contra de, es decir, sobre todo también ejerces la crítica, ¿no? Porque si estás todo el día echándoles agua bendita encima y qué bien está, hay cosas que a mí me parecen bien, pero tampoco va a estar toda la semana diciendo lo bien que lo hace todo el mundo, sobre todo estando el país como está, porque si fuese así, tampoco los que lo estarían haciendo tan bien. Pero la labor crítica yo creo que es bastante necesaria, es decir, es un deber irte a escribir y señalar lo que se está haciendo mal, con más o menos gracia, pero trato de hacerlo. Y no veo si son los de Podemos. Con Podemos hay un problema, por ejemplo, grandísimo, y es que cualquier ejercicio de crítica es tomado a la tremendísima. Es decir, tiene cosas, a mi juicio, muy, muy positivas, pero es que como se te ocurra criticar algo relacionado con Podemos, es que estás sirviendo a la casta y estás como un lacayo del reino. Y no... Claro, le ha pasado ahora a Sabina, imagínate, si le ha pasado a Sabina, que es de Izquierda Unida, que ha votado Izquierda Unida toda la vida, imagínate si se lo preguntamos si se lo criticamos cualquier otro. Eso me revela, porque yo creo, pero bueno, también es verdad que es un partido muy joven, y a lo mejor en todos 6 meses han aprendido a tener un poco más de encaje, ¿no? Pero no puede estar pendiente de si se enfada alguien, si no se enfada, y sobre todo de medir
si llevo tantas críticas a la izquierda y tantas a la derecha, es decir, lo que tengas en ese momento. Es una de las cosas con las que más tenemos que tener cuidado los articulistas, con la elección del tema, porque a veces hay algo que está en boca de todo el mundo y tú te vas por otro lado a escribir de algo y te dicen, tú has escrito este artículo para no escribir del otro. Que tú no, hombre, si yo escribí aquí porque aquí tenía un poco más de chicha y aquí iba a hacer un poco más de gracia y yo quería montar mi número, tampoco quería yo... Pero no, es que como el otro afectaba al PSOE, pues tú te has ido ya por el otro tema y tal. Tú eligiendo parece que te estás decantando ya ideológicamente, digas lo que digas. Hoy voy a hablar de esto, pues ya te estás decantando en el momento en que lo eliges, ya sin escribir ni una línea. Pero es parte de esto, es como la crítica que siempre vas a tener. Entonces, una persona que opine todos los días en un periódico, o que escriba simplemente en un periódico todos los días, ¿cómo no va a tener enemigos y cómo no va a tener gente a la que le caiga bien? El otro día estábamos en un congreso sobre Umbral en el Escorial y decía que habían acabado con muchísimos enemigos. Joder, pero si vas 50 años escribiendo y diciendo lo que piensas, ¿cómo no vas a tener enemigos? Tendrás a la mitad de enemigos y tendrás a la mitad que te está adorando, pero te estás continuamente mojándote los pies y llenando a la gente de barro y yo qué sé, claro, es complicado. Y yo entiendo que es complicado abrir un periódico como lo abriría aquel día la alcaldesa de Madrid, y que espero que no lo abriese, y leerse ese artículo, pues claro, pues te sienta mal. Pero bueno, yo... ¿Alguna pregunta más? Hay mucho que te hemos conocido a raíz del libro este, pero sé que, igual que Rodrigo y otros miembros del Club de Lectura, te conocían de antes. Entre ellos está José Antonio, que me comentó que, bueno, que ya te había leído antes y me imagino que en El Mundo también, ¿no? Sí, yo no sé muy bien cómo empecé a leerte. No sé si a lo mejor buscando, llegué a tu blog, pues con una búsqueda sucia o algo así, como comentas en una columna, pero empecé a leerte probablemente por afinidad con el Madrid, con un madridismo que no sé por qué denominan underground, ¿no? Y empecé ahí la cosa a leer, empecé a leer las columnas, luego el de Le Manu, aunque lo trates tú un poco con desprecio, me parece que es un libro que cuenta cosas, como comentaba antes, ya muy importantes de una manera a lo mejor muy ligera. Y no sé, a mí me gusta mucho la manera en la que escribes. Además creo que hay ciertos lectores, gente como tú, como Arcadipá, hablando a instancias, eso, pues es un nexo, ¿no? Con el periódico, a lo mejor que, como decías antes, los periódicos están muy desacreditados y realmente gastas el dinero. A lo mejor en el mundo pues es una cosa que es dolorosa si no hay gente que escribe pues tan bien como tú. Y además en tu caso que escribes del vicio, del Madrid, de actualidad y muy bien, ¿no? Entonces está muy bien. A mí me ha pasado una cosa curiosa, que como lo había leído ya hace 2 años el libro, pues yo iba a venir, me sentía un poco culpable. Y esta mañana porque tengo la política de nunca leer 2 veces el mismo libro, no sé si soy muy inteligente, ¿no? Pero me sentía culpable y esta mañana cuando salí de clase me he puesto, digo, bueno, como ya los conozco, voy a leerme solo las columnas buenas. Y había quedado una con mi mujer y luego le llaman y he dicho, tengo muchísimo trabajo. Al final me he leído todas, ¿no? Entonces, hoy no sé por qué la de Anso me ha parecido espectacular. Está de cumpleaños. Anso, el último párrafo me parece muy bonito. Y nada, pues felicitarte, agradecerte que escribas así, que sigas escribiendo, que escribas del Madrid, pues, que igual que Hugh. A mí me gusta. No, porque yo qué sé, a mí me gusta pues, todas las que escribes, las columnas donde normalmente dices, como dice un amigo mío, esas siempre me parecen las mejores. No sé si tus amigos se sienten a lo mejor a veces coartados a no decir algo, pero esas son buenísimas. Pero del Madrid pasa el periodismo deportivo, pues está, no sé si amarillado un poco, da vergüenza leer ciertos periódicos. Entonces, gente que escribe de fútbol, no sé si decirlo dignifica un poco el hobby que tenemos, algo así que no es muy racional, pero está muy bien. No sé si te habrán ofrecido en algún momento dar el salto y decir en prensa deportiva o alguna propuesta. No. O sea, alguna propuesta siempre tienes, así, pero realmente es un perfil en el que disfruto tanto que no debería sentirme cómodo, ¿no? No sé si me explico, es decir, es una cosa que me divierte, pero que no me lo tomo como mi proyección o mi trayectoria profesional, ¿sabes? No me gusta. Es como si yo, por ejemplo, soy muy del PP y escribo siempre política, pero por el PP. No, pues es lo que hago yo con el Madrid. Es decir, me lo tomo a la ligera porque no voy allí de objetivo. Es decir, yo estoy más o menos en esas páginas por madridista, no porque yo haya sido... A mí no me gusta el fútbol, lo he contado muchas columnas, me gusta el Madrid. Y si el Madrid se dedicase al hockey sobre hierba, pues yo sería un fanático del hockey sobre hierba, pero como se dedica al fútbol, me veo el fútbol.
pero no es que yo entienda demasiado. Estaba en el Mundial y tenía que preguntarle, que al Mundial fui también para hacerle un poco el color, la crónica, es decir, no como analista. Claro, le preguntaba a mis colegas cómo se llamaban los jugadores y cosas de estas, ¿no? Era una situación un poco... Bueno, no quiero decirte que... un problema, dado el nivel de periodismo deportivo. Quiero decirte que no me gustaría, de hecho. ¿no? Prefiero aprenderme ahora el oficio de periodista económico que a ser periodista deportivo. Me gusta escribir pues de algún gran acontecimiento. Me encantaría escribir una crónica de una gran etapa alpina del Tour de Francia. Me gusta el tenis, yo he jugado al tenis toda mi vida y me gusta escribir como escribí la final de Roland Garros. Sí, esas cosas y tal, o sea, pero claro, no vas a ir a ningún periódico y decir, yo quiero dedicarme solo a estas cosas. No, decir, mira, chaval. Entonces, esta situación en la que estoy, en la que yo escribo más o menos reportajes, entrevistas y artículos fuera de deportes, pero de vez en cuando hago mi crónica semanal y tal, eso me gusta mucho porque me da mucha libertad. ¿Sí? Eso es otra pregunta que te quería hacer. Tú tienes un papel en el mundo así como muy transversal, de verdad. De repente te encuentras, escribes un reportaje que te vas a un pueblo al León y vas entrevistando a gente y para hacer la crónica, columnas de opinión, de deportes, es un poco, ¿tienes cierta libertad o te dicen mañana hay que escribir de esto? No, o sea, tengo libertad y ellos a veces proponen, pero bien. Pues a mí lo que más me gusta es el reportaje, la crónica larga. La más difícil de encontrar, yo me prodigo mucho, también estoy muy atado por columnas, es decir, tengo como 5 secciones fijas a la semana, pero es la que yo considero la crónica como el género rey del periodismo, es decir, la historia si ya se necesita, pues imagínate, pero una historia de 2, 3, 4 páginas, que es una cosa que en España no se estila mucho, pero esa me parece magnífico. Aparte te metes, rascas, aprendes el valor de la información, de cualquier detalle, porque cualquier información pequeña que te suelte un vecino, a lo mejor con eso abres una puerta y te encuentras una mayor, traficas con la información, es decir, es un ejercicio de reportero brutal. Y la gente que lo hace es la que más admiro, y cuando lo hacen en el extranjero, los corresponsales y más, ni te cuento, ¿no? Porque en otra cultura, conseguir arañar, pero cualquier miligramo de información, oye, ¿dónde vive la hija de la presidenta o la hija, la sospechosa del asesinato, ¿no? Y yo creo que en un barrio de por allí, con esa información te vas a un sitio y dicen, no, tal, y al final cuando llegas a la puerta, que al final luego acaba llegando a todo el mundo, pero ese ejercicio detectivesco es maravilloso, y aparte a contrarreloj, que hay que mandar la crónica, que hay que enterarse de quién lo tiene, vamos a este pueblo, vamos a este otro, esas cosas son muy cinematográficas incluso, ¿no? Sí, bueno, en el camino has escrito medio reportaje, que es lo bonito también, ¿no? Sí, de hecho cuando nos fuimos para allí, en el caso de este último de León, el fotógrafo, por ejemplo, iba ya con manos libres llamando a gente de allí para llegar a tiro fijo y demás. Eso es muy, muy bonito, muy cansado y tal, pero cuando lo ves en el periódico y lo construyes, incluso le pones hasta suspense, porque puedes usar recursos que no enturbien ni que tergiversen la información, pero sí a lo mejor empezar por aquí para acabar y contar al final, pues mira, pues y la madre también, yo qué sé, jugar con la información y para de este modo atraer la atención del lector. No sé, es el género que más me gusta. Yo te quería preguntar, no es muy complicado, a mí siempre me han parecido, las columnas a mí me pasa como decía José Ángel, que era lo primero que leo de los periódicos, me voy atrás y leo la columna. Entonces, no es muy complicado para un escritor como la obligación de escribir cada semana o cada 2 días una columna, porque hay días que puedes estar inspirado, pero hay otros que no. Sí. Entonces, eso me supone, yo que sé, yo siempre he pensado, digo, sí, tener que escribir así por obligación, como que te corta un poco la libertad y que no sabes, hay veces que no puedes, que puede que no sepas qué decir, o no sé, yo como no escribo como tú, pero... La mayor parte de las veces no tienes nada que decir. Yo al año tengo 2 o 3 cosas que decir y luego el resto voy rellenando. No, en serio, yo la mayor parte del tiempo la ocupas pensando, pero, o sea, haciendo tus tareas de diarias, de ir a recoger a la niña en la guardería, de ir tal, y vas con una segunda marcha por detrás, como, mira esto, mira lo otro, cómo puedo tal, hasta que al final, pues a lo mejor yo me pongo a las 4 o 5 delante del ordenador, bueno, ya por la mañana estoy conectado a los digitales y demás, pero también por vicio de lector, no tanto como periodista, pero luego ya te pones y al final te acabas, si vas viendo un poco de qué vas a hablar, te acabas mini especializándote en ese tema en la hora en la que vas a escribirlo. ¿Sabes? Si vas a hablar sobre eso, de repente haces una búsqueda en Google y tienes todo para hacerte tú una idea y después extraer de ahí algo
que sea un poco original, porque claro, si agreden a unos, como agredieron ayer a 2 homosexuales en Madrid, no vas a hacer la columna diciendo lo mal que está eso, ¿no? Es decir, un cliché, una cosa manida, claro que está mal. Cuéntanos un poco más qué se puede hacer, o yo qué sé, darle un giro argumental a esto, ¿no? Es decir, pero una columna en contra del racismo, diciendo qué mal está el racismo, no. Entonces tienes que dar un poquito de, si no te vas a hacer la de broma, pues hacerla, es decir, hay distintos tipos de columna, ¿no? La costumbrista, que es la que abunda aquí, hablando un poco pues pues ahora se ha puesto de moda, no sé qué, pues hacer una columna sobre eso, es bastante gracioso y demás. O una columna política en la que tú puedas aportar un poco de luz, o tú creas que aportas un poco de luz y demás. Porque se convierte en una cosa un poco mecánico, ¿no? No sé, como que te mata un poco la imaginación. O... Sí, por eso lo que hablaba de la transversalidad. Si yo estuviese dedicado a hacer columna, imagínate la gente que se dedica a hacer columna política, 3 o 4 veces a la semana, tiene que ser tremendo. Pero bueno, cuando tienes tanta columna, normalmente, pues mira, Raúl del Pozo, pues, lo de Umbral, pues ahora me llegaron las Castañeras a Madrid y la columna de las Castañeras. Y luego, pues a lo mejor sí, Pedro Sánchez. Y luego otra vez vas un poco variando porque si no es un poco cansado. Pero ya te digo que teclear en la columna, si lo tienes todo claro, son 15 minutos. Entonces tienes que estar 6 horas dándole... Y luego ya 3 horas ya solo en el ordenador tratando de saber un poco lo... Más que nada por no sacártela del medio. Yo a veces me la he sacado del medio. Y de hecho en verano, yo ahora no que tengo la pantalla rota, pero bueno, escribo a veces en el móvil, en el iPhone, el artículo. Y entonces pues a lo mejor pues estás en un chiringuito de playa haciendo, te dicen deja de mandar el WhatsApp y tú estás trabajando todo ahí con tu bañador, ¿sabes? Tu bañador, tu cigarro, estoy trabajando, déjame en paz. Estás... Sí, porque una vez estaba discutiendo con un amigo de política por WhatsApp y llevaba así una cosa así escrita ya y dije no, espérate, corté, pegué, y dije a este lo despacho rápido y dije esto mañana en el periódico y me di cuenta de que me llegaban los caracteres y iba escribiendo rápido y demás pero es eso, a veces tienes contratiempos o lo que sea, pero la columna tiene que llegar igual, eso sí te estresa. Me ha pasado empezar después de la hora de cierre no, de plazo mío. Cierres a las 11:30, pues empezar mi plazo a las 9, 9:30, hacer la columna rápida hasta las 10, claro, sí, pero ahí es... Nunca sale, yo siempre lo he dicho, siempre lo digo, siempre no va a salir, o sea, va a llegar un día en que no haya nada, pero ya no es la columna, sino una página, ¿no? Es decir, esta página ya no llego. ¿Y nunca te ha pasado eso? No, pero es que no sé por qué, no, siempre digo, cuando pase va a pasar a lo grande, pero siempre sale algo. Muchas veces mal, pero bueno, que es un día que tienes que pasar. A mí en el mundo me introduce, me mete David Gistau, que ahora está en ABC, y él me decía, va a haber días que escribas una columna conscientemente de que es una mierda. Pero claro, es que no puedes escribir 7 maravillas a la semana, ni 2, es decir, habrá una de línea media, habrá alguna que está un poco por arriba y habrá otra que no. Pero porque no puedes... Pero si eres consciente, por ejemplo, de que una cosa no te gusta... Hombre, si es una mierda, o sea, cojo una antigua, le pego 4 tal y la mando. No puedo yo vivir con eso de menudo truño, ¿no? Yo siempre, con un amigo del diario Pontevedra, siempre meteríamos el listón en es digna de ser publicada o no. Esto es... Y hombre, está en el umbral de la dignidad. Él me mandaba, esto está en el umbral de la dignidad. No va a pasar nada... Pero hay cosas a lo mejor que luego las ves y dices, pues esto es una cosa de 8 años, de una redacción de 8 años. Y eso no soy capaz de mandarlo, ¿no? Luego me plagio o cojo una de por internet, o imagínate, de cualquiera en inglés. No, eso no lo he hecho, el autoplagio sí que lo he practicado algunas veces, en momentos de desesperación. Y cosas muy antiguas, que he publicado en el año 2003, digo yo, ¿y esto por qué se va a quedar aquí en el ostracismo? Vamos a darle otra oportunidad, hoy que estoy apurado. Bueno, hoy... Normalmente coincide lo que te gusta a ti, normalmente coincide con lo que... Sí, te das cuenta. Política o... ¿Sí? Te das cuenta. Sí. Hay un artículo de toda la actualidad, además ahora que hay un termómetro que a veces puede falsificar, y no quiere decir, pero las redes sociales, por ejemplo, que se comparte, que no se comparte, o a veces se comparte para mal, en plan, mira qué mierda, y tiene como 1000 tweets, pero bueno, más o menos puede servir como baremo, pero en cualquier caso tú te das cuenta ya al acabarlo más o menos, y a mí me ha pasado 2 veces en la vida, o sea, pero si el tema es de la máxima actualidad, si consigues que esté bien escrito, o sea, con nervio y con humor y tal, y si aportas algo que no ha aportado nadie, si de repente das una idea que digas tú, boom, hostia, es así, claro, o parece así, o puede ser así,
Eso sí, eso te das cuenta cuando la acabas, dices tú, joder, pues sí, es una columna, no te voy a decir perfecta, pero desde luego tiene esos tres pilares que la sostienen y que realmente, ya te digo que lo he hecho un par de veces y ha sido poner el punto final y lo típico, llamas a tu mujer, mira, lee lo que tal, y que yo estoy muy contento, muy buena, tal, y la largas y resulta que sí, que al día siguiente a mí me la mandan en cadenas de grupo sin saberlo, o sea, estoy dentro de un grupo y te llega por WhatsApp. Mira que me mandó no sé quién y tal, y lo leo yo, coño, que esto lo escribí ayer, ¿sabes? Pero ahí te das cuenta de que algo funciona, pero sobre todo cuando es un tema de mucha actualidad, cuando hay algo que es que está en boca de todo el mundo. Yo no te hablo ya ni por redes sociales ni por nada, sino porque vas a tomarte el vermut y está todo el mundo hablando de eso, de que es la noticia del día y no hay otra noticia en el mundo que sea esa. Y de repente tú escribes, ya te digo, y das con una teclita y lo escribes más o menos bien, eso tiene mucha atención, tiene mucha repercusión a nivel lector. Si se ha muerto el Papa, por mucho bien que escribas tú, no va a poner el Papa que tú quieras, pero la gente le interesa y demás. Y de las cosas que estás haciendo ahora, que estás metido en distintas cosas, la revista digital, el blog, ¿qué es lo que más te apetece así cuando te pones así? ¿Tu blog personal o otro? No sé. No, el blog voy probando lo que hago en el mundo. En GQ me suelto bastante y escribo así bastante también ligero y tal. Pero a mí me gusta escribir, o sea, cuando es columna, me gusta la actualidad porque también es un bastante reto. Es decir, de repente tener ahí la noticia del día y decir, ¿tú qué sacas de aquí? Es como tener una vaca y a lo mejor la vaca ya está súper chupada, pero tienes que sacar algo más porque la gente ya ha sacado algo y tú también te obligas a hacerlo. Si no lo consigues, pues te vas a otra vaca que esté un poco más llena, ¿sabes? No tienes por qué. Pero el reto ese reto, que es un reto casi intelectual, a mí me interesa, yo estoy muy contento con lo que escribo, o sea, con mi estilo de escribir, ¿no? Que ya te has encontrado. Pero a mí me interesa ahora empezar a pensar, es decir, me interesa pensar mejor, ¿no? Me interesa razonar y llegar a conclusiones y este tipo de cosas, ¿no? O sea, que haces en la vida cotidiana y también en mi trabajo, pero de una forma aún más profunda a lo mejor, o de una forma incluso más brillante, ¿no? Que yo soy un tío al que le gusta mucho escribir, te puedo escribir 60 páginas de esta reunión y creo que lo haría con bastante gracia y demás. Pero dar de repente un argumento, ¿no? Que eso es lo que hace, por ejemplo, los mejores articulistas, ¿no? Un tipo, por ejemplo, como decía Arcadis, para bien o para mal. Hay gente que lo detesta, hay gente que tal, pero te está dando una idea. Te está dando una idea original y te está dando luz a un asunto y te está diciendo, a ver, ¿cómo te coges esto? ¿No? Esas cosas, esa mente, eso que es entrenar y leer y atar cabos y decir tal y tener memoria. Eso me interesa y me gusta. Ahora, vamos, no sé si dentro de 3 años me voy a dedicar a la columna. A mí me gusta mucho la crónica, el reportaje, y si ahora me dan a elegir entre cubrir un gran reportaje, una gran historia, o tener el sumario de un gran caso y hacerlo libro o reportaje, no tengo ninguna duda, ¿no? Contar historias siempre es lo que quieres. Luego, si tienes una columna y puedes ejercitarte en eso, pues está muy bien y tiene mucho lustre, pero bueno. Tú lo vas diciendo por ahí, que es lo que quieres, ¿no? No, yo cuando surge la... Seguro que sí, que te sale. En tu Face también publica, ¿no? En tu Face también publica tus artículos y demás, ¿no? Sí, ahí los cuelgo, sí. Con lo que voy haciendo por ahí los voy colgando. Pero vamos, claro, me decía el otro día un colega, me gustó mucho lo que hiciste con Asunta, tienes que hacerlo más a menudo. Yo, pero joder, no todas las madres matan a sus hijas. Pues no, pero vamos a ver. No, pero sí ir dejando caer entre la gente que... Vas decantándote por ahí, porque... No, pero bueno, aún decantándote te interesa tener... O sea, a mí me interesa no perder una columna. No. Y aparte que al fin y al cabo tengo en las páginas de opinión tengo 2. O sea, luego tengo más repartidas con más secciones, pero realmente tengo 2 y con 2 te las arreglas bien. Aparte no pierdes nunca el ritmo y es bonito. Está ahí en la recámara. No, que hoy nos visita una persona joven, que es ella... casualmente es mi hija. Algo haría, de casualmente nada. Quiere estudiar periodismo y entonces le comenté que venías tú y claro, aquí que se ha colado. ¿Le quieres preguntar algo o qué? Sí, que claro, yo estoy en bachiller y quiero ser periodista, entonces que tengo que estudiar porque me han dicho que periodismo no, porque tal, porque es una tontería, que audiovisuales tampoco, entonces no sé qué.
¿Quién escribe? No lo sé, es verdad que es un oficio, es decir, no realmente no te piden el título, ni tienen por qué pedírtelo y... Tú no tienes la carrera de periodismo, No, que va, yo empecé 5 carreras, entre las 5 probé 2 asignaturas, o sea que no, yo empecé con 19, estaba estudiando y me metí a tope en contra del consejo paterno, porque en plan, tienes que hacer una carrera, pero me metí y me salió bien de milagro, o sea, no lo volveré a repetir porque no me va a salir así de bien ni loco, vamos. Pero sí es verdad que a lo mejor una carrera... Yo es que no estudio periodismo y no sé tampoco lo que enseñan. Todo el mundo me dice que hubiera estudiado otra cosa para ser periodista, incluso. Luego haces el máster y ya está. Un máster de cualquier periódico, un máster de cualquier universidad. Pero ahí se pide mucho, por ejemplo, periodistas de tribunales, periodistas de más, o sea, casi todos están licenciados en Derecho, muchos están licenciados en Derecho. Y algunos llegan a ser eminencias en Derecho. El otro día estuve comiendo con Checho Yolvi, que trabajó en El País muchísimos años y llevaba la sección de tribunales. Fue el que tiró a Díbar, Carlos Díbar. Y el tío no entiende de derecho, pero no va a variar. No sé, hay muchos ingenieros, el director del País, el anterior, la química. ¿En general es físico? Sí, es decir, quiero decirte, claro, pero bueno, una carrera como física te absorbe muchísimo tiempo y es dura, ¿no? Pero yo si es por letra mixta y tal, a lo mejor, no sé, una cosa... Hombre, periodismo no te porque está mal, historia me gustaría mucho, ¿ves? Sí, historia es muy necesaria además, porque te ayuda muchísimo primero a contar las historias, a hacer reportajes y luego tener una base cultural muy grande, pero cuando escribes en un periódico no solo tienes que recordar lo que pasó ayer, sino por ejemplo, fíjate ahora con el tema catalán, que está todo el mundo hablando de 1714 y dando pistas, es decir, y te ayuda a contextualizar todo lo actual. Historia me gustaría mucho. De hecho, fue una de las que empecé. Pero oye, tienes un ojo, ¿verdad? Que ahí se explaya. ¿Alguna pregunta por ese habla? ¿Que se ha muy callado? Ciudad Real. Manuel tiene que coger un tren a las 9, así que vamos a ir acabando. ¿Tenéis alguna pregunta? Que te quedes aquí y ves el partido con ellos, te veo. Pues, ¿alguna pregunta más entonces? No, ¿verdad? Pues ya acabamos aquí. Muchísimas gracias. Pues nada, si escribe algún artículo, columna, lo que quiera de esta reunión, espero que nos llegue. Seguro que lo voy a hacer. Escriba a tu hija y luego la publique con su nombre. Seguro que lo voy a hacer. Seguro que sí. No tengo idea. Hay que aprovechar cualquier salida de casa, hay que aprovecharla en el folio porque ya... ¿A que sí? Pues nada, este librito me lo dedico. Sí, claro. Si alguien tiene el libro, sí, por favor. Pero de la biblioteca, claro. No, de la biblioteca no. Pues lo he comprado. Pero que luego te lo devuelvo. ¿Te lo compro? Sí. Lo he pensado, pero es que no quiero para mí. Ah, bueno, claro, tú lo dices, luego lo repones. ¿O no? Claro. Te lo doy. Pero es que tiene un... Que luego lo repone. Ah, que luego repones. Claro. Vale. Claro. Me lo daba luego ya firmado, digo. Oye, qué cosa que para la biblioteca tampoco estaría mal, ¿eh? Ángel, Juan Antonio. Pero bueno, ¿de quién es? ¿Me has quedado? Que no pongas mi nombre, que no soy mi esposa. Tú escribe lo que quieras. No se lo dedico a Fulanita, sino no es dedicatoria. Ah, ya sí, porque dice que Pilar, Perdona. que se han quedado ahí que... hasta luego, hijo. Diles que hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Mañana hablamos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Estupendo todo, hasta luego. Hasta luego. Vamos a ir ya. Oye, el próximo libro ya corporativos.
A mí me gusta más lo primero que se ve arriba. Pues esto sí que ha sido un viaje relámpago para este diseño. No vale. Pero bueno, ponle la mía. Ponle la mía. Hombre. Por avaricioso. Me parece que nos decía. Fueron, no, leyeron el libro. Sacaron y había un dinerito. Antes lo de Creo que empezó él, porque Rodrigo sí que lo lee. Sí, aparte se lo De la biblioteca, pero luego lo recoge. No que lo robas, no que lo dediques, que te lo robas. Se lo puntazo. Estaría a la altura del libro. Bueno, muchas gracias. Tienes por ahí una lista que no está. Porque los he mirado todos. Vamos a ver si que tenemos por Yo voy a mirar por el frío. Ha llegado el de ahora. ¿Tú crees? Sí, lo que Yo creo que sí. Mi madre me dijo que lleva 30 años viviendo en la Real, la gente no estuviera nunca. Hasta luego, buen viaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado. Sí. Vena, con V. De Venancia a la mitad Vena. Muy bien. Te van a dejar coger el tren por confirmar. ¿Y el partido hay una segunda parte? De nada. Ya tengo un correo con el próximo libro. Ah, muy bien. ¿Vale? Hasta luego. Alicia.